Se titula así: una vida de amor fraternal. Tranquilo, Dios es la fortaleza. Vamos a ver que no es nada simple vivir una vida de amor fraternal. La palabra de Dios, por supuesto que es muy práctica, muy práctica. Y hoy nos vamos a concentrar en algo muy práctico, que es vivir en la gracia de Dios, lo cual implica vivir una vida de amor fraternal. El texto, como para que lo vayan buscando si quieren, es Hebreos capítulo 13, y vamos a ver apenas los primeros 6 versículos. Hebreos capítulo 13, versos del 1 al 6, los pueden ir buscando. Cuando venimos desde el capítulo 12 de Hebreos, empezamos nosotros a ver que allí hay un llamado a no desechar la gracia de Dios, ese regalo que Dios nos da y que el ser humano puede tomar o desechar, como cuando a uno le dan un regalo de cumpleaños y puede decir no gracias, o lo puede recibir y disfrutarlo, gozarse en ese regalo. Llegamos al capítulo 13 y entonces el capítulo 13 dice: ok, ¿quieres vivir en la gracia de Dios? Vive expresando el amor fraternal. Y vienen una serie de ejemplos bien claros, que si uno los mira a sangre fría, en carne viva, no es fácil, no es nada fácil expresar el amor fraternal. Pero es el llamado que Dios le hace al creyente definitivamente. Dios nos ha llamado a que nosotros hagamos cosas difíciles, si se quiere decir de algún modo. ¿Cómo lo ilustro? Bueno, a mí me encanta caretear, bucear. Tuve el privilegio de hacerlo cuando hice una obra en Chocó, al frente de Vallasolano. Y bueno, sé que a muchos no les gusta, pero yo sería feliz viendo un animalazo de esos al frente mío, ¿no? ¿Aquí alguien ha careteado o ha buceado? Bueno, ¿ha chapoteado en un río? Viendo pescaditos. Ok, es chévere, ¿cierto? Ok, es chévere. Pero muchos diríamos: ok, yo no nado al frente de un animalazo de esos si no estoy en una jaula como esta, ¿no es cierto? Ok, algunos ni siquiera con la jaula. Pero vamos a ver que lo que quiero ilustrarles es que el llamado de Dios es a que buceemos con la jaulota, pero que buceemos. Otra manera de ilustrarlo, de pronto al que no le gusta sumergirse, sino de pronto volar, ¿sí?, sería el parapente o el paracaidismo, ¿no es cierto? ¿Alguien aquí lo ha practicado? Ok, qué chévere. Es una experiencia, me imagino yo, porque no lo he hecho yo. Es una experiencia bien bonita y también, por supuesto, que tiene su condición, y es tener atrás el paracaídas, detrás de lo cual hay un gran acto de fe, ¿no? Y es que cuando yo jale esa pitica se abre el paracaídas, ¿no? Confío en que el que lo enrolló, lo guardó, lo hizo bien, o si no, trágate, mijo, contra el piso, ¿no es cierto? Ahí sí no hay salvación. Bueno, un gran acto de fe. Pero lo que les quiero decir es que el llamado de Dios es a que vivamos una vida de amor fraternal, y eso implica hacer cosas humanamente difíciles. Ya vamos a ver por qué, ¿sí? Pero que las hagamos. Eso es vivir en la gracia de Dios y no desecharla, expresando el amor fraternal, ¿sí? Es importante, antes de que leamos los 6 primeros versículos del capítulo 13 de la carta a los Hebreos, tener presente que ellos eran lo que llamaríamos hoy judíos mesiánicos, ¿sí? Es decir, la carta va dirigida a hebreos, es decir, personas que han recibido a Jesús como su Señor y Salvador, y estas personas tienen un antecedente cultural judío, ¿sí? Es bien importante tener presente eso. Sin más, veamos, por favor. Dice así Hebreos 13 del 1 al 6: permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles.
acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Oremos por esta palabra, ¿vale? Padre, en el nombre de Jesús, queremos avanzar en esta enseñanza y queremos ser llenos de ti. Te lo pedimos porque tu palabra debe ser discernida espiritualmente. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos guíes, que la podamos comprender, que la podamos entender al hacer este ejercicio de escudriñamiento, y que sobre todo hoy, Señor, seamos conscientes de que el llamado que tú nos haces es llevarla a la práctica. Te pedimos que todo cansancio, distracción no nos afecten, y te pedimos, Padre Santo, que podamos administrar muy bien estos minutos que tú nos das. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Bueno, este trocito de la Escritura tiene una introducción que es: permanezca el amor fraternal, ¿no es cierto? Viene una serie de puntos muy prácticos y termina con una preciosa promesa. La promesa es: poniendo en práctica ese amor fraternal, y allí nos vienen unos ejemplos. Dios dice: no te preocupes, yo voy a estar allí al lado tuyo para que lo puedas poner en práctica, ¿sí? No temas lo que te pueden hacer los hombres, los mortales, porque yo voy a ser tu ayudador. Y dicho eso, vamos entonces a comenzar a desarrollar un poquito el tema, para lo cual es muy importante tener presente el contexto histórico. Siempre es importante el contexto histórico, ¿no? Siempre que vayamos a la Escritura, una hermenéutica, ¿no? ¿Quiénes ya vieron aquí hermenéutica? Imagino que todos o casi todos. El contexto histórico es indispensable. Y hoy, sobremanera. Entonces, la siguiente, por favor. Les muestro este alto relieve que forma parte del arco de Tito en Roma. Dicho sea de paso, tal vez el único rezago que tenemos de cómo era la menorá o el candelabro de los judíos está allí dibujado, entre comillas, esculpido de manera más precisa, el momento en que los romanos, luego de haber conquistado Jerusalén en el año 70 después de Cristo, cargan con todas las riquezas que saquearon de Jerusalén y de el templo. ¿Sí? Todo esto es la culminación de un proceso de eventos históricos que se desarrollan alrededor del momento en el cual se escribió la carta a los hebreos. Dicen los eruditos que fue antes de este acontecimiento, porque este acontecimiento no se menciona en la carta, la destrucción del templo. Entonces se calcula que pudo ser en el 65, 68 después de Cristo, por ahí cerca debió haberse escrito la carta a los hebreos, ¿sí? Dicho también sea de paso, se cumplieron de manera precisa las predicciones, la profecía hecha por Jesús en relación a que cuando estaba paseando allí con sus discípulos por Jerusalén, anonadados, ¿no?, por las obras del templo, las construcciones fastuosas, decían: ¡wow!, ¿no?, los discípulos. Y Jesús les dice: es que no saben lo que me espera, no va a quedar piedra sobre piedra. Literal, no quedó piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque en el momento en que los romanos rodearon la ciudad, se generó un incendio, y todos sabemos lo que le ocurre al oro con el calor. Se derrite, se metió entre las piedras, y los romanos, en esa sed de sacar hasta la última pepita, levantaron todas las piedras y quedó eso arrasado. No quedó piedra sobre piedra. Pero lo que quiero resaltar es que a esta situación
se llega a través de una serie de acontecimientos que vale la pena recordar porque son importantes para interpretar los sencillos y prácticos puntos que vienen en la carta. ¿Qué es lo que quiero resaltar? Un poquito de historia. Ya en los colegios casi no se ve historia. Muy triste, muy triste. Dicen por ahí, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Bueno, lo estamos viviendo, creo yo, la mera verdad. Cuando Herodes muere, deja repartida la finca entre sus 3 chiniticos, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que ocurre cuando llega una herencia sin mayor esfuerzo? Empiezan las peleas, ¿no? Que yo lo vi primero, que eso es mío, que yo soy el más lindo, que yo soy el más fuerte, que yo fui el que nació primero. En fin, eso le ocurrió a los 3 chiniticos hijos de Herodes. Complicadito el tipo, ¿no? Parece ser que mandó quemar Jerusalén por un capricho y le echó además la culpa a los judíos, ¿no? Y después se vinieron otra serie de emperadores crueles y despóticos: Vespasiano, Tito, Domiciano, etc. Pero ¿cuál es el punto? En el momento en que estos 3 hermanos se pelean y le llenan la copa al Imperio Romano, entonces dice el Imperio Romano: ¿saben qué, señores israelitas? Ya no van a tener más emperador judío o medio judío como le ocurría a Herodes. Ahora va a haber un emperador romano, definitivamente. Y eso trajo consecuencias. Una de las consecuencias fue que los impuestos aumentaron. Los impuestos aumentaron. Ya todo el dinero que se recogía entonces en el templo de Jerusalén, ojo, año 60 y piola, después de Cristo, ya no iba a Jerusalén, sino se iba para el templo de Júpiter Optimus Maximus en Roma. Ese impuesto se llamó el Fiscus Ludaicus, ¿sí? En pocas palabras, y para no alargar la cosa, la plática de los judíos cada vez era menos para los judíos y más para los romanos. Es decir, cada vez el pueblo judío tenía una situación económica más difícil, más difícil. Cualquier parecido con nuestra realidad es mera coincidencia, dicen por ahí, ¿cierto? Ok, allí si quieren les leo así en forma rápida. Dice: mientras que el impuesto pagado para el templo de Jerusalén era pagado solo por hombres adultos entre las edades de 20 y 50, el fiscus ludaico se impuso a todos los judíos, incluyendo mujeres, niños y ancianos, e incluso esclavos judíos. Un esclavo pagando impuestos. Ok, qué gana, qué gana. En Egipto, la prueba documental en forma de recibos confirma el pago del impuesto por las mujeres y los niños. La persona más antigua conocida de estos recibos que tenía que pagar el fiscus ludaicus era una mujer de 61 años de edad, lo que llevó a Sherman Leroy Wallace a conjeturar que el impuesto se aplicaba solo hasta la edad de 62 años, lo que era la regular contribución urbana romana pagada por persona de todo el imperio. ¿Ok? Quédense con una situación económica más difícil para el pueblo judío una vez que estos 3 hermanitos se pelearon y no quedó un delegado allí judío, sino meramente romano. Las consecuencias, ¿cuáles son de esto? Violencia, ¿no? No sé si hayan oído hablar de los famosos sicarios. ¿No es cierto? Bueno, el nombre, eso no es nuestro, eso no lo podemos nosotros ¿cómo? Adoptar. No, eso viene de los romanos. Los sicarios eran judíos que se distinguían por el uso de estos puñales que se llaman sicario, ¿sí? Y la forma de trabajar de ellos es que actuaban selectivamente, mataban a alguien al cual habían planeado y decidido, ojalá públicamente, como escarmiento, ¿sí? Y bueno, esa era la consecuencia de los altos impuestos: poco trabajo, pocos recursos, situación económica difícil, y aquí lo podríamos llamar guerra de guerrillas, ¿no es cierto? Algo así era la situación del momento. Vayan sumando todos estos antecedentes y toda esta situación histórica. Y adicionalmente, cuando estos emperadores empezaron a tener más poder en esta zona de Palestina y quisieron cada vez más ser contemplados como dioses,
La cultura, recordemos que la cultura romana nunca quiso eliminar a la cultura helena o a la cultura de los griegos, sino quiso resaltarla y más bien la romana acoplarse a esta cultura. Pues muy bien, ellos tenían una característica de adoración muy diferente, por supuesto, de la judía, fueras judío mesiánico o no, y consistía en la prostitución religiosa. ¿Sí? Estos son los restos del templo de Afrodita, un templo en donde se adoraba a la diosa básicamente a través de llevar un dinero y con ese dinero tener relaciones sexuales con un montón de profetisas, de servidoras del templo, de prostitutas en nuestro lenguaje coloquial, y con ello ellos consideraban, suponían que se estaba dando gloria y adoración a la diosa Afrodita. De manera especial había un templo de estos bastante grande en la ciudad de Corinto. Muy bien, vayan sumando todos esos elementos, porque con todos o dentro de todos esos elementos el llamado de Dios es: vivan en amor fraternal, vivan en amor fraternal. Ok, antes de empezar también punto por punto quiero resaltar un aspecto. El último versículo, que es la promesa que nos hace Dios a través de su palabra, cuando dice allí en Hebreos que Él es mi ayudador, la palabra en el original es esta, poetsos, ¿sí? Que efectivamente quiere decir auxiliador, ayudador, así la traducimos normalmente. Pero si uno revisa, por ejemplo, la Septuaginta y se va al Antiguo Testamento para ver cuál es la forma en que se emplea esta palabra, ¿sí? La idea es más de una fortaleza, de una fortaleza. Eso describe la forma en que Dios ayuda a la persona que acepta el llamado a vivir expresando el amor fraternal. Es una fortaleza. Dios es mi fortaleza. La palabra se encuentra, por ejemplo, aquí en el Salmo 18 del 2 al 3, donde dice: Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Para hacer un poco de historia, quisiera ilustrarlo a través del castillo de San Felipe, la fortaleza colonial española más grande de América. ¿Quién ha estado allá sobre ese pedregal? Sí. Ok, varios. Eso es, se para uno allá y bueno, haciendo un poquito de ejercicio histórico, se siente uno en una fortaleza, imaginándose uno que llegan a tratar de conquistar ese castillo. No era nada fácil, ¿no? Un montón de túneles, corredores, todo muy fuerte, sitios especialmente diseñados para disparar y que no le llegaran las balas fácilmente, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que esa es la idea de fortaleza que Dios nos quiere dibujar aquí a nosotros. La palabra está entonces en el Salmo 146:5 también, donde dice: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Aquí se tradujo como ayudador. Y el Salmo 28:7 también contiene la palabra donde dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. ¿Cuál es el principio entonces allí? Ya la promesa que vamos a encontrar al final del texto en el versículo 6 es: vive una vida de amor fraternal, que Dios va a ser nuestra fortaleza. Él va a ser nuestro ayudador. Por eso dice: no le temas a ningún ser humano, lo que te pueda hacer ningún ser humano, porque Dios va a ser tu fortaleza para que vivas una vida de amor fraternal, es decir, para que pongas en práctica el amor fraternal. Y no solo el llamado es a que es una fortaleza, sino que ciertamente Dios le da una gran importancia a este principio de vivir una vida de amor fraternal. ¿Qué tan importante? Tan importante es que en la medida o de la manera en que nosotros tratemos a nuestros hermanos, tratamos a Jesús. Mateo 25, 37 al 40 lo expresa así. Dice:
Entonces los justos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Cosa seria, para la cual Dios nos da ayuda. Él va a ser nuestra fortaleza, pero debes vivir una vida de amor fraternal, porque como tratas a tus hermanos, me tratas a mí, dice Jesús. Cosa seria, entonces los ejemplos particulares que vamos a ver de aquí en adelante. Y empezamos entonces con el primero, ¿sí? Lo puedes leer allí en Hebreos 13. Hebreos 13. Versículo 2, donde dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella, algunos sin saberlo, hospedaron ángeles. ¿Complicado? No, sencillísimo entenderlo. Ser hospitalario. ¿Qué es ser hospitalario? Ser hospitalario, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, la hospitalidad es amabilidad y atención con que una persona recibe y acoge a los visitantes o extranjeros en su casa o en su tierra. ¿Pertinente para nosotros hoy? Sobre todo la parte, toda, ¿no? Pero extranjeros. ¿Tenemos extranjeros en nuestro país por esta época? Por montones, ¿no es cierto? Seguramente entre ellos hay muchos hermanos y los estamos, como dice aquí la definición, tratándolos con amabilidad y atención, con que deben ser recibidos. Creo que ese es un llamado muy pertinente, y es un llamado muy pertinente y muy importante para Dios, porque en su palabra el ser hospedador era incluso uno de los requisitos indispensables para aquel que anhelaba el obispado. Miren cómo lo dice Pablo en su primera carta a su pupilo Timoteo, capítulo 3, versos 1 y 2. Dice, palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso. Los cuerpos son miembros de Cristo. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. Dicho de otra manera, ¿qué les pasa? ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Es decir, culturalmente eso puede estar aceptado, pero no debe ser. El llamado entonces es a honrar el matrimonio y que el hecho sea sin mancilla. ¿Difícil? Seguramente que sí. La presión cultural y social es fuerte, pero el llamado de Dios es: hazlo, que Él es nuestro ayudador, Él es nuestra fortaleza. Y por último, dice allí entonces el versículo 5: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer un simple hombre o un simple mortal. Costumbres sin avaricia es el último punto práctico. Costumbres sin avaricia. La NBI lo dice de esta manera: manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. El dinero, el Dios dinero, el Dios de este momento, la avaricia, el querer tener cada vez más. Alguien tal vez ha escuchado aquellas viejas canciones, ¿no? De amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vale? Principio de la actual filosofía. Ese es de hoy.
El que más juguetes reúne antes de morir, llámense juguetes, carros, casas, acciones y plata en el banco, ese es el mejor. Esa es la filosofía de este mundo. Y Pablo en su carta a Colosenses lo compara con la idolatría. Bien curioso eso, ¿no es cierto? Miren cómo lo dice: por tanto hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Qué raro, ¿no? Qué raro. Uno tiende a pensar, hoy esos tipos de la antigüedad como eran de locos, torpes, arrodillarse frente a un ídolo de palo, piedra o de oro incluso, ¿no? Pero dice Pablo, es lo mismo. La idolatría, valga la aclaración, estaba prohibida en el Antiguo Testamento. A Dios no le gusta ni 5 la idolatría. Levítico 26, del 30 al 31. Destruiré sus santuarios paganos, demoleré sus altares de incienso y amontonaré sus cadáveres sobre las figuras sin vida de sus ídolos. Volcaré mi odio sobre ustedes. ¿Dios odia? Sí, Dios puede odiar. Convertiré en ruinas sus ciudades y asolaré sus santuarios. No me complaceré más en el aroma de sus ofrendas, que me era grato. ¿Por qué? Por idólatras. ¿Cómo funciona esto? Dejemos un poquito Asia, África y Europa y vengámonos a nuestro medio un poquito más chichoviano. Vayámonos al norte, a los mexicas, los aztecas. Cineotl, el dios del maíz. ¿Cómo funcionaba la cosa? Dios del maíz. No me dejes sin el maíz. Es que es muy rico el maíz, Dios. Cinteotl. A mí me gusta el pan de yuca. Perdón, ese no es de maíz, ¿no? A mí me gusta la chicha, el pan de bono, los envueltos, la arepa, y se me estaban olvidando, hermano. Bueno, todo eso es muy rico. Estoy dispuesto, Dios del maíz, a darte a mis hijos sacrificios humanos. Estoy dispuesto a darte a mi esposa sacrificios humanos. Pero Dios del maíz, no me dejes sin maíz. Dios del dinero, es que es tan rico tener platica. Estoy dispuesto a sacrificarte a mis hijos, a darte a mi esposa. Yo trabajo y trabajo y trabajo, así no los veo nunca. Pero no me dejes sin dinero, no me dejes sin la platica, Dios del dinero. Hemos cambiado mucho. Exactamente igual. Exactamente igual. Y el llamado de Dios es: vivan sin avaricia, conténtense con lo que tienen. ¿Difícil? Sí. ¿Qué es lo que te dice el mundo? En resumen, el dinero es el Dios del momento. Con eso vas a ser feliz. ¿O no? Pero el llamado de Dios es: puedes vivir sin avaricia en tu corazón, tener contentamiento en lo que yo te he dado. Y dice Dios: dale, que yo soy tu fortaleza. Con esto entonces hago un recuento sencillamente de lo que hemos visto. Hay una introducción en estos pasajes a vivir en amor fraternal de manera muy práctica, muy práctica. Hay que ser hospitalario, hay que acordarse de los precios y maltratados, honrar el matrimonio y que nuestras costumbres sean sin avaricia. Fácil, ya vimos por el contexto histórico que no. Se me olvidaba incluso en el último punto que aún el César, el emperador, exigía que se le adorara como un dios. Y el que no iba a adorarlo, muchas veces era asesinado. Entonces,
Para terminar, simplemente quiero recordarles que el mundo cristiano, aquellos cristianos de los primeros años, de los primeros siglos, fueron un ingrediente muy importante para que el imperio romano cayera. Un imperio que estaba diciéndole a nuestros hermanos: no sean hospitalarios, no se acuerden de sus presos porque hay castigo por irlos a visitar, no honren el matrimonio porque se debe hacer todo lo contrario, y vivan pensando en el Dios de la plata. Y hoy que la situación es, creo yo, si analiza uno un poquito la historia, menos difícil, el llamado de Dios sigue siendo el mismo. ¿Lo estamos haciendo? Dios nos llamó a hacer su palabra. ¿Oramos? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que todo esto no quede en mera teoría, sino que podamos llevarlo a la práctica, Señor. Y sabemos que lo podemos llevar a la práctica porque eso es lo que tú prometes, que tú nos vas a cuidar, que tú vas a ser nuestra fortaleza. Y debemos ser hospitalarios, acordarnos de los presos, honrar el matrimonio y vivir sin avaricia en nuestros corazones, entre otras. Señor, concientízanos de eso. Quita el temor de nuestros corazones, las dudas, y permítenos vivir una vida que a ti te agrade cada vez más, y que aquí se describe como una vida de amor fraternal. Gracias por tu protección, cuidado y promesas en el